sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. LM Decoración Textil, más de 30 años de experiencia en el sector, a la vanguardia en la decoración textil. Visillos, tapicerías, cortinas técnicas, paquetos, nórdicos, alfombras, papeles pintados, sábanas y toallas. LM Decoración, asesoramiento personalizado sin ningún tipo de compromiso. Visítanos en el Pasaje Beltrán. La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor, el sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. ¿Aún no conoces Bustier? La tienda de referencia en vestidos de fiesta y eventos para brillar en cualquier ocasión. También puedes encontrar la colección de novia Demetrio Soria Esposa 2019, una colección versátil y natural a precios asequibles, y además una selección outlet renovada de manera habitual, en la que encontrarás lo mejor para tu boda y al mejor precio. Ven a visitarnos a calle Comuneros de Castilla número 4. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos una vez más a esta nueva edición, en este caso la tercera ya jornadas de la novela histórica, ¿no? Hace 3 años que comenzó esta andadura de la mano de José Luis Corral, a quien quiero agradecerle de forma muy especial, ¿no? Alma mater de estas jornadas y creo que es quien realmente las hace posibles, ¿no? Y hoy, una vez más, un año más, ha querido acompañarnos, ha querido coordinar un excelente programa, una excelente programación de la mano también siempre Sandra y Ángel Almazán, que han estado codo con él, ¿no? Agradecer también a todos los conferenciantes, ¿no? Especialmente a los que nos acompañan también junto con José Luis, a José Calvo y a Irene, que han tenido a bien participar en las mismas, y me sumo al agradecimiento en nombre de toda la ciudad. Me van a permitir hacer una reflexión que sumo a este agradecimiento y fundamentalmente a la felicitación también de José Luis por el objeto de las jornadas de las que hoy hablamos, ¿no? Mujeres que escriben novela histórica, que es lo mismo que decir mujeres que escriben historia, ¿no? Y digo que es una felicitación y un reconocimiento que tenemos que hacer, porque en demasiadas ocasiones hemos escuchado que la historia se escribe siempre por los vencedores, y durante demasiado tiempo estoy seguro que las mujeres han sido víctimas, no vencidas, pero sí víctimas de un silencio a lo largo de muchos siglos de historia, ¿no? Y creo que también hoy el objeto de esta celebración, el objeto de estas jornadas, el objeto de fijar el foco precisamente en la novela histórica escrita por mujeres, viene a ser también una especie de reequilibrio de fuerzas necesario y urgente en los tiempos en los que estamos, para poder dar voz, para poder dar luz a lo que se ha silenciado y se ha ocultado durante tantos siglos, ¿no? Que es el principal papel que ha ocupado a lo largo de la historia también el 50% de la sociedad, tanto desde el punto de vista del desarrollo económico, social, científico, tecnológico, ¿no? Y eso también es una de las partes fundamentales que tiene la celebración de estas jornadas, ¿no? Conocer de nuestra historia, poner el foco y reivindicar las necesidades y las asignaturas pendientes que hoy tenemos. Y por tanto hoy, también con la celebración de estas jornadas, damos cumplida cuenta de una asignatura pendiente que tenemos como sociedad con la mujer, que tenemos como sociedad con las mujeres, y que tenía especialmente estas jornadas con las mujeres que escriben novela histórica, ¿no? Así que
que la disfruten. El agradecimiento al organizador, al coordinador, el agradecimiento a los conferenciantes, la invitación también para el recuerdo que tenemos este próximo domingo al 900 aniversario de la conmemoración de la fundación o refundación de la ciudad de Soria. Creo que es un motivo también muy especial con el que, bueno, reconocer también esta tercera edición, ¿no? Y agradecerles a quien las hace posibles, ¿no? Al margen del esfuerzo de los conferenciantes, del Departamento de Cultura y del Ayuntamiento de la ciudad de Soria, ¿no? Agradecerles a quien realmente la hacen posible, que son todos ustedes, asistiendo de forma tan importante, tan masiva, a cada uno de los encuentros, a cada una de las conferencias que se van a celebrar a lo largo de estos 3 próximos días, ¿no? Así que nada más, muchísimas gracias y que las disfruten, y ojalá para el próximo año podamos hablar de la 4ª edición de las Jornadas de Novela Histórica. Muchas gracias. Bueno. Buenas tardes, muchísimas gracias por venir. En primer lugar, hay que agradecer al Ayuntamiento de Soria el que siga auspiciando y haciendo propicio este día y estos días en torno a la novela histórica. Ya las terceras jornadas significa, en este país, celebrar una tercera edición ya significa que está todo consolidado, y esperemos que así sea en el futuro y que se sigan repitiendo muchas jornadas más de novela histórica. Muchas gracias a Carlos, al alcalde, por sus ánimos, por sus palabras de bienvenida. Gracias a Sandra, que ella sí que es, no sé, está por ahí, que sí que es el alma de las jornadas y que pone una ilusión extraordinaria en todas ellas. Y sobre todo a ustedes por estar aquí esta tarde, y espero que repitan todos los días. Este año, como ha dicho Carlos, hemos decidido centrar el tema de las jornadas en mujeres que escriben novela histórica, porque evidentemente las mujeres han sido siempre el 50% de la humanidad. Claro. Un 50% que en muchas ocasiones ha sido olvidado, orillado, maltratado, en varios sentidos, y que evidentemente ya va siendo hora de que ese tipo de actuaciones no se repitan nunca más. Pero para que no se repitan hay que estar muy pendientes, ¿eh? La libertad no se gana para siempre. La libertad, como cualquier otra conquista social en la vida, en la historia, hay que ganarla día a día y defenderla todos y cada uno de los días de nuestra vida, porque nadie sabe lo que es perder la libertad hasta que no la pierde. Y la libertad pasa porque la mujer sea exactamente igual que el hombre y no haya las diferencias que lamentablemente en todos los ámbitos ha habido hasta ahora. Por eso hemos querido destacar el papel de las mujeres que escriben novela histórica en estas jornadas. Y para ello contamos con 6 estupendísimas escritoras: Irene Vallejo, que hablará a continuación de Calvo Pollato, María Vila, Eva Díaz, María Zabay, Luz Gabás y Rosario Raro, que nos contarán su experiencia literaria y cómo abordan este tema tan interesante, este género tan interesante, algunos lo llaman subgénero, de la novela histórica. Y además va a haber una presentación y un epílogo que creo que van a ser muy interesantes. La presentación de las jornadas, la conferencia inaugural de las jornadas, va a correr a cargo de Calvo Pollato, que nos va a hablar de mujeres protagonistas de novelas históricas, de mujeres importantes en la historia que han protagonizado pasajes, episodios muy importantes de nuestra historia y que además han sido personajes protagonistas de novelas históricas, en concreto de sus novelas históricas. Y haremos una especie de jornadas en diferido, porque el día 28 clausuraremos las jornadas con la intervención de Santiago Posteguillo, ya saben ustedes, Premio Planeta del año pasado, presentando y hablando, comentando su novela Yo, Julia, una novela precisamente sobre una mujer importantísima, ya lo recordaremos, lo veremos el día 28 del Imperio Romano, una emperatriz que tuvo un papel fundamental en los inicios de la crisis del mundo romano. Y además, como todos los años, siempre solemos hacer una jornada especial, una jornada que sale un poco de lo que son las conferencias, las charlas, el debate que aquí hemos llevado a cabo en estos años. Recuerdo todavía con mucho cariño el día aquel domingo que visitamos el yacimiento de Numancia, que yo expliqué de una forma un tanto literaria y que algunos escritores estaban
Pepe Calvo, estaba Santiago Posteguillo, Javier Sierra, Gisbert Jaes, cómo la respuesta de Soria fue masiva, se nos desbordó todas las expectativas en el yacimiento de Numancia, ¿no? De hecho, alguna bronca me gané yo aquel día, con razón, ¿no? Pero bueno, pues este domingo por la mañana, no se lo pierdan, vamos a hacer esa jornada especial, matutina, dominical, en el Parador Nacional de Soria, el Parador Nacional de Turismo, donde habrá una mesa redonda con Ángel Almazán, que lo he visto por ahí, José Luis Corral y Antonio Pérez Henares, con el soriano de pro Carmelo Romero, también escritor de novela histórica, entre otras cosas, profesor de la Universidad de Zaragoza, afamadísimo historiador, sobre este momento tan especial que vivió lo que entonces todavía no era Soria, el 1119, que fue la fundación de Soria por Alfonso el Batallador, al cual yo estuve hace unas semanas, 5 o 6 semanas en Soria, precisamente en un congreso que se organizó a ese respecto. Bueno, habrá esa mesa redonda, después presentaremos el libro del Batallador de Ángel Almazán, y a continuación, con Alejandro Corral, no va a poder estar, Alejandro Corral, que mañana dirige el taller literario y presenta su novela El desafío de Florencia, está en la cárcel ahora, con lo cual no puede estar aquí. Está en la cárcel porque lo han llamado de la cárcel de Soria para dirigir un taller y hablarles a los presos. El chico de momento no está preso, ¿eh? Esto de que está en la cárcel, está en estos momentos pues hablándoles de sus libros a los presos, luego a lo largo de la tarde imagino que se incorporará, ¿no? Bueno, y allí hablaremos desde el castillo de Soria, del otro gran yacimiento de la historia de Soria, ya no Numancia, en la época celtibérica romana, sino de la fundación de Soria, la geoestrategia, leeremos algunas páginas de algunos libros. No se pierdan esa jornada. La mitad de ella va a estar, como digo, en el Parador, con esa mesa redonda, y la otra mitad en el exterior, y allí les contaremos cosas que yo creo que van a ser tremendamente interesantes. Bueno, estas son las jornadas que hemos preparado. Yo estoy encantado de volver a Soria por tercera vez las jornadas, pero muchas más veces, y deseando que todos ustedes disfruten, como los años anteriores, de los grandísimos escritores y escritoras que van a estar deleitándonos, enseñándonos y transmitiéndonos su forma de escribir, su forma de contar historias. Al fin y al cabo, los seres humanos estamos hechos de relatos, somos lo que nos han contado, somos lo que hemos vivido, y desde luego la novela histórica es una forma estupenda de visitar el pasado a través de los textos de estos y estas magníficas escritores. Ya sin más, vamos a hacer las 2 intervenciones seguidas. En primer lugar, José Calvo Pollato, la conferencia inaugural sobre grandes mujeres protagonistas de novelas históricas. A continuación, Irene Vallejo nos hablará de las mujeres en la novela clásica, novela griega. Y una vez que acaben las intervenciones sin solución de continuidad, los 2 intervinientes de la tarde, ya haremos pues un turno de intervenciones, preguntas, debate, hasta que a ustedes les parezca bien. Hasta que a ustedes les parezca bien, yo pondría una hora sobre las 9 de la noche, porque un día se nos hizo muy tarde y hay que ir a cenar y esas cosas. Además, yo espero tomarme algunos torreznos sorianos que vienen muy bien para combatir la debilidad. Vengo de un país tropical y allí estas cosas no las conocen todavía, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, y con ustedes, en primer lugar, José Calvo Pollato. No lo presento porque ya lo conocen sobradamente. Las terceras jornadas de historia de Soria se titulan Mujeres que escriben novela histórica. Aquí tienen a la primera mujer, un tanto disfrazada. Me van a permitir que salude al señor alcalde, que le agradezca sus palabras, que le agradezca su apoyo institucional a la celebración de estas jornadas, y también a Sandra, cuyo trabajo en la trastienda es fundamental para ir aquilatando, organizando pequeños detalles que al final son siempre muy importantes. A José Luis Corral, a mi amigo José Luis, por invitarme una vez más a Soria, y a todos ustedes pues por acompañarnos de manera tan masiva. Yo he escrito 3 novelas protagonizadas por mujeres.
Esa es la razón fundamental por la que José Luis ha querido que viniera. Y es que siempre me han interesado aquellas mujeres que rompieron el molde de su tiempo. Saben ustedes que en cualquier sociedad se establecen una especie de roles, una especie de referencias que deben cumplir los hombres y que deben cumplir las mujeres. Hubo un tiempo en que el rol de una mujer era contraer matrimonio, estudiar poco. La última novela que yo he escrito, que se titula El último tesoro visigodo, tuve ocasión de comprobar in situ, además, cuál era la prueba de una mujer que hacía el examen final para convertirse en lo que en la España del siglo XIX se denominaba maestra de primeras letras. No existía la educación general básica, no existía la LOCSE, no existía nada de esto. Maestra de primeras letras. ¿Saben cuál era la prueba final para dar el título que capacitaba para esa enseñanza a mujeres? Bordar un pañuelo. Enseñar a bordar, enseñar a coser. Esas eran las materias que se convertían en piezas fundamentales de la educación en la España de mediados del siglo XIX. Es decir, había unos esquemas preconcebidos de antemano, pero hubo mujeres a lo largo de la historia que rompieron esos esquemas, que decidieron no someterse al planteamiento que la sociedad de su tiempo tenía destinado para ellas. Y así surgió el sueño de Hipatia, la primera mujer de la que les voy a hablar, la primera novela de la que les voy a hablar, que tiene como protagonista a Hipatia de Alejandría. Por esa misma razón, el interés que para mí tenían mujeres que se salían de la norma, me llevó a escribir La Dama del Dragón. El título suena a la Tierra Media, pero en realidad lo único que hace referencia es al emblema heráldico de los Sforza, una de las grandes familias del Renacimiento italiano, milaneses, los Sforza, y la protagonista, una mujer llamada Caterina Sforza. Y me hacía falta una española, claro. Si había una mujer del mundo clásico egipcia, en aquel Egipto alejandrino, helenístico, había una italiana del Renacimiento, tenía que haber una española. Y esa española es Mariana de Pineda, protagonista de otra novela que se titula Mariana, los hilos de la libertad. ¿Quién era Hipatia de Alejandría? Una gran desconocida para el gran público, por lo menos hasta el año 2009, en que Alejandro Amenábar decidió firmar una película que se tituló Ágora. La protagonista fundamental, creo que se va a proyectar Ágora luego más tarde, ¿no? La protagonista fundamental de Ágora es Hipatia. Y que Amenábar hiciese una película sobre Hipatia significó de pronto que para eso que se denomina el gran público, Hipatia empezaba a dejar de ser la gran desconocida. Porque lo que sabemos de Hipatia desde el punto de vista histórico, antes me preguntaba un periodista, escribir sobre mujeres será mucho más difícil que escribir sobre hombres, porque hay muchas menos referencias históricas sobre las mujeres que sobre los hombres. Y yo le dije, bueno, eso supone una dificultad, pero también supone una ventaja. Aquello que no está escrito y desde luego no lo tenemos que analizar desde la perspectiva histórica, le permiten al novelista mayores libertades que si estuviera mucho más encorsetado por el tema histórico. Pues bien, lo que sabemos de Hipatia de Alejandría, estaría en 4 folios, 3, 4 folios, no sabemos más. En el mundo anglosajón, a lo largo del siglo XVIII y del XIX, se tenía mucho más conocimiento de Hipatia que en el mundo mediterráneo. Si quieren ustedes, en el mundo protestante se tiene mucho más conocimiento de Hipatia que en el mundo católico. Y la razón fundamental es que se utilizaba a Hipatia como ariete
para atacar a la confesión religiosa del otro grupo. Lo que les estoy diciendo es que se escribía sobre Hipatia en el siglo XVIII o en el siglo XIX para utilizarla como un elemento contra los católicos en aquel momento. Después les diré por qué podía ocurrir eso. Y podía escribirse obras, quiero leerle el título exacto, como la que a principios del siglo XVIII escribe John Toland. Saben ustedes que los escritores del siglo XVIII, en los títulos de sus obras, casi pretendían contarnos el contenido de la obra. Eran títulos larguísimos, extraordinariamente largos. Escuchen el título de la obra de Toland: Hipatia, o la historia de una de las mujeres más hermosas, virtuosas, cultas y distinguidas en todos los aspectos, que fue despedazada por el clero de Alejandría para satisfacer el orgullo, la envidia y la crueldad de su arzobispo, común pero inmerecidamente llamado San Cirilo. Ese es el título de la obra de Toland. En la quesería Tierras Altas estamos convencidos de que nuestros quesos tienen el verdadero sabor de los antiguos rebaños trashumantes. Queso de oveja, cabra, semicurado, de 3 leches o con trufa negra de Soria, que podrás degustar entero o en cuña. También de nuestras cremas de quesos, que esconden el placer de disfrutar el queso de otra forma diferente. No puedes pasar por alto nuestras mangas pasteleras, que cuentan con patente en toda España como modelo de utilidad. Los quesos que elaboramos están realizados con ingredientes de calidad, que producen unos elaborados dignos de esta comarca. Quesería Tierras Altas, en San Pedro Manrique. En Castillejo de Robledo, restaurante Venta de Corpes. Disfruta de nuestras jornadas gastronómicas del cocido castellano. Todos los fines de semana, hasta el mes de abril, podrás reservar plaza para disfrutar de uno de los mejores cocidos de España. El cocido de los 3 vuelcos, elaborado durante horas con esmero y cocinado en horno de leña. Un cocido con más de 20 años de historia. La calidad, el sabor y el buen hacer son nuestras señas de identidad. Disfruta de nuestro cocido en Restaurante Venta de Corpes, calle Real 42 de Castillejo de Robledo, el templo del cocido. Marina Multimarca abre sus servicios en Soria para ofrecerte el coche que tú buscas. Localizamos el vehículo que quieres y te lo traemos en un plazo de 7 días. Contamos con garantía propia, certificado de único propietario, de no siniestralidad y certificado de kilometraje. Abiertos de lunes a sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Reserva tu cita previa por las tardes en el 669-491-367. Marina Multimarca, en calle H, parcela 2, del Polígono Industrial Las Casas. Galerías Guisán está de liquidación. Sí, nos trasladamos. Y por ello tienes una oportunidad única de encontrar las prendas y complementos que siempre has querido a unos precios de locura. No lo pienses más y corre a Galerías Guisán. Liquidación total por traslado. O sea que ya nos ha contado prácticamente lo que nos quería decir. Esto es muy propio de los autores del 18, hacer un exordio prácticamente a la hora de señalar un título. Pero si han prestado atención al título, lo que está diciendo es que Hipatia era una mujer excepcional, virtuosa, hermosa, etcétera, etcétera, que fue crudelísimamente martirizada, maltratada por un grupo de cerriles que lo que seguían eran las instrucciones del arzobispo, del patriarca cristiano de Alejandría. Bueno, pues muy poco después a Toland le contesta Thomas Lewis, que es católico, y titula su obra La historia de Hipatia, la imprudentísima maestra de Alejandría, asesinada y despedazada por el populacho en defensa de San Cirilo y el clero alejandrino de las calumnias del señor Toland. También nos ha contado Lewis su visión sobre Hipatia. Fíjense qué están haciendo tanto uno como otro. Utilizarla uno como ariete para atacar las creencias religiosas de otros y el segundo para defenderla de los ataques del primero. Ese ariete al que yo me estaba refiriendo al principio. Sigue ocurriendo. Voltaire, por ejemplo, se interesa también por Hipatia, pero se interesa por Hipatia como una forma de atacar la religión.
Voltaire consideraba que las creencias religiosas formaban parte del fanatismo y, por lo tanto, cualquier cosa que le pudiese servir para atacar ese tipo de creencias era para atacar también a los fanáticos. Y luego, Gibbon, por ejemplo, en su monumental obra sobre la caída del Imperio Romano, va a referirse también a algunas cuestiones de Hipatia, se hicieron obras de teatro, la famosa Sarah Shaw interpretó el personaje de Hipatia. Es decir, en el mundo anglosajón, en el mundo inglés, tenía cierto relieve, tenía cierto conocimiento, pero vuelvo a repetirle, para tratar de atacar al catolicismo desde esa perspectiva, ¿no? Y más recientemente escribió una biografía, una historiadora polaca que se llama Zielska, sobre Hipatia, y lo único que podía señalarnos es lo que le he dicho anteriormente, porque su vida no baja más allá de los 3-4 folios, su vida que nosotros conocemos, ¿no? ¿Quién era Hipatia, pues? ¿Y por qué llamó la atención de este novelista para escribir en un momento determinado el sueño de Hipatia? Bueno, pues la primera sorpresa es que Hipatia es maestra de matemáticas, una maestra importante que enseña matemáticas en la Alejandría del siglo IV. Primera cuestión extraña, una mujer culta y además una mujer que es capaz de debatir con los hombres sobre cuestiones matemáticas y busca la solución de determinados problemas matemáticos que se planteaban en aquella sociedad. Pero además, Hipatia se mantuvo siempre soltera. Recuerdo que una periodista, no voy a decir de qué cadena de emisoras, pero seguro que ustedes la conocen, una periodista me preguntaba, hablando un día sobre Hipatia, y me dijo, o sea, Hipatia murió virgen, y yo le dije, no, soltera. Es decir, claro, ella tampoco cumplió el rol de la sociedad de su tiempo, en que el destino de la mujer era casarse. Por lo tanto, una mujer culta y una mujer que se mantiene soltera y, por lo tanto, con una vida independiente durante toda su existencia. Razones más que suficientes para que a mí me llamase la atención. Así construí el sueño de Hipatia. Así construí una novela ambientada en los finales del siglo IV y en los comienzos del siglo V. ¿Qué sabemos de ella? Como les he dicho, muy poco. No conocemos con exactitud la fecha de su nacimiento. Sí sabemos que su padre era Teón, era uno de los grandes matemáticos de la ciudad, debió, por lo tanto, crecer en un ambiente culto, en un ambiente ilustrado. Teón pertenecía a una familia rica, una familia adinerada. La cultura y el dinero en aquella época iban de la mano, como lo fueron hasta el siglo XIX prácticamente. Quienes tenían acceso a los estudios, poder estudiar, era la gente que tenía recursos económicos importantes. Ese sería el ambiente donde creció Hipatia. Lo que no sabemos con exactitud es si nació en el año 355 o en el año 370, pero sí sabemos que murió en el año 415. Si nació en el año 370, murió incluso para la época relativamente joven, debería tener unos 45 años. Si nació en el año 335, ya debió morir con cierta edad, que para la época, vuelvo a repetir, era muy importante. ¿Qué simboliza Hipatia en aquella sociedad? Piensen las fechas de las que yo acabo de hablarles. Segunda mitad o último tercio del siglo IV y los primeros años del siglo V. El mundo se está convulsionando. El mundo clásico, eso que hemos llamado el mundo grecorromano, está hundiéndose. El imperio de Occidente, por ejemplo, el de Oriente va a resistir muchísimo más tiempo, pero el imperio de Occidente se está desmoronando. Y las formas de vida que han caracterizado a quienes han formado parte del imperio romano también están desapareciendo. Por ejemplo, en Roma había un importante culto al cuerpo. Recuerden ustedes que existían termas con piscinas diferentes, a diferentes temperaturas, para cultivar eso. El gimnasio era una cosa muy importante en aquella sociedad, la higiene, la limpieza, el teatro. Piensen cuando todavía podemos ver construcciones de teatros romanos con capacidad para 15.000 personas, para 20.000 personas. Imagínense la repercusión que tenía el teatro en aquel momento. Eso está cambiando, ese mundo está desapareciendo.
los viejos dioses de la antigua Grecia, muchos de los cuales han sido heredados por los romanos, también están desapareciendo. Ha surgido una fuerza importante desde el punto de vista religioso, que es el cristianismo. Recuerden fechas. Yo, como profesor de historia, soy muy machacón con las fechas, con la cronología. Eso que hoy es casi tema tabú, de la que abominan muchísimos historiadores. Pienso humildemente que se equivocan. Los acontecimientos tienen lugar en un momento determinado y en un sitio determinado. Y si no tenemos la referencia cronológica y la referencia espacial, estamos probablemente perdiendo las dos pistas fundamentales para poder encuadrarlo. ¿Qué ha ocurrido en el siglo IV? El cristianismo, a comienzos de esa centuria, está siendo perseguido. En el año 304 o 305, el emperador es Diocleciano, que lanza la última gran persecución contra los cristianos. Heredero de Diocleciano será Constantino. Y Constantino, en el año 313, fíjense que seguimos a principios del siglo IV, publica el Edicto de Milán. Y el Edicto de Milán, a diferencia de lo que se ha venido divulgando muchísimas veces, no es que convierta el cristianismo en la religión oficial del imperio, como se ha dicho. Lo que ocurre en el Edicto de Milán es que el cristianismo se pone en pie de igualdad con cualquier otra religión del imperio. Ya no será perseguido. Ha sido perseguido en el tiempo de Diocleciano muy pocos años antes. Cuando el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio es en el 385, cuando Teodosio publica el Edicto de Tesalónica, y fíjense lo que ha ocurrido. Las demás religiones del imperio empiezan a ser religiones proscritas, porque la religión oficial del imperio es el cristianismo. En ese momento está viviendo Hipatia. El mundo está cambiando. Hipatia pudo haberse amoldado a la nueva situación del mundo, en que una fuerza emergente, que es el cristianismo, está, digamos, catalizando, impulsando el nuevo modelo de sociedad. Y sin embargo, todo lo que sabemos de Hipatia es que ella siguió apostando por el viejo mundo, el que estaba desapareciendo. Ese mundo que iba al teatro, ese mundo que rendía culto al cuerpo, ese mundo que iba al gimnasio, ese mundo que tenía pluralidad de dioses y que ahora ya desaparece. Hipatia es una especie de referente, mujer culta, adinerada, de la buena sociedad de Alejandría, que enseña matemáticas y que se convierte en un referente peligroso para aquellos que están impulsando una nueva situación, para aquellos que están impulsando ese nuevo mundo, en que el cuerpo no tiene importancia, importa el espíritu. El cuerpo es como una especie de cárcel para ese espíritu y lo que interesa es salvar el espíritu. Y como el cuerpo no tiene importancia, desaparecen las termas. Y aparece esa idea, luego muy difundida para toda la Edad Media, José Luis Corral se ha encargado de combatirlo, de que la gente de la Edad Media se lavaba poco o poquísimo, eran una especie de guarrillos que establecían una contradicción con la gran higiene que había caracterizado al mundo antiguo. Es decir, los teatros empiezan a ser considerados como una especie de antesalas del infierno. La frase no es mía, la frase fue de un jesuita, pero mucho más tarde, del siglo XVII, cuando el teatro en España, en fin, era la gran pasión de los españoles de aquella época, del antiguo régimen. Hipatia, por lo tanto, es un referente que se pone a tiro de los fanáticos de aquel momento. Si luego van a ver la película de Amenábar, verán que aparecen unos tipos que se llaman parabolanos, una especie de individuos poco recomendables que constituían una especie de guardia personal de quien era el patriarca de Alejandría, de quien era Cirilo. Y decretan su muerte. ¿Qué ha dicho la Iglesia Católica? Ha tratado de pasar de puntillas sobre ese acontecimiento y a veces se ha referido a la muerte de Hipatia, a veces se ha referido a ella como fue un penoso acontecimiento. Hipatia muere además de una forma dramática. Si alguno de ustedes lee El sueño de Hipatia, verá que hay unas páginas donde yo como novelista termino describiendo esa muerte. Y les voy a contar una pequeña anécdota. Una lectora mía terminó por escribirme una carta que puso mi nombre sin domicilio, simplemente la localidad donde yo vivo, un pueblo de la provincia de Córdoba. La carta me llegó y lo que esta mujer me decía: usted es un excelente novelista, pero ha escrito 4 páginas abominables. No volveré nunca más a leer una novela suya.
yo me quedé un poco sobrecogido. No le habían gustado las 4 páginas que yo dediqué a la muerte de Hipatia. Deben ser duras, porque una vecina de 2 casas más arriba le decía a mi mujer a los pocos días: he tenido que tomarme un... ¿Optalidón? No. Un Orfidal, porque después de leer las 4 páginas que tu marido ha escrito sobre la muerte de Hipatia no puedo dormir. Yo quise llevar al final la idea de cómo moría una mujer que simbolizaba un tiempo que se acababa, que había sido rebelde contra la sociedad de su época y que no se amoldó a las nuevas condiciones. Esa sería la primera de las mujeres a las que yo dediqué una novela. Vino después Caterina Sforza. Yo no tenía la menor idea de quién era Caterina Sforza. Bueno, sabía quién eran los Sforza, los duques de Milán, una de las grandes familias del Renacimiento italiano. Pero leyendo un libro de historia, un libro sobre cómo se gobernaban las ciudades en el Renacimiento italiano, saben ustedes que la Italia del siglo XV o del siglo XVI era un mosaico de territorios, un mosaico de estados, y cada una tenía su forma particular de gobierno. Había repúblicas, había monarquías, había territorios que dependían de potencias exteriores, estaban los estados pontificios gobernados por el Papa. Por lo tanto, había sistemas de gobierno muy diferentes. Y yo me encontré, leyendo ese libro, que hay una mujer, se llamaba Caterina Sforza, que galopa toda la noche de una localidad italiana que se llama Viterbo a Roma. De Viterbo a Roma hay unas 15 leguas. Toda la noche galopando. 15 leguas son 70 kilómetros aproximadamente. Pero me llama la atención que esa mujer está embarazada. Está casada con un personaje que se llama Girolamo Riario y el Papa acaba de morir. El Papa es Sixto IV. ¿Por qué galopa esa mujer toda la noche de Viterbo a Roma? Para apoderarse, muchos de ustedes lo habrán visto, del castillo de Sant'Angelo. Quien en Roma domina el castillo de Sant'Angelo domina y controla la ciudad. Acababa de morir el Papa y Caterina quiere controlar Sant'Angelo porque controla Roma y algo más importante para ella en aquel momento: la curia, el cónclave que se va a reunir para elegir un nuevo papa. Yo cuando vi aquello, y además en aquellas líneas se decía que esa mujer, Caterina Sforza, estaba embarazada de 7 meses. Yo trataba de meterme en la piel de una mujer y decía, ¿qué puede pensar una mujer embarazada de 7 meses? Empezará a preocuparse por el parto. Piensen además lo que era un parto en el siglo XV, donde un porcentaje elevado de mujeres morían en el parto precisamente. Se monta en un caballo, galopa un montón de kilómetros de nuestro tiempo para apoderarse de la plaza, de la fortaleza más importante que controla la ciudad de Roma. Yo pensé, aquí hay una mujer excepcional. Y fui tirando. Bueno, quería apoderarse del castillo de Sant'Angelo para que el nuevo papa elegido por el cónclave que tendría que salir no privara a su marido de los beneficios que el anterior papa le había dado. Eso se llama nepotismo. Le había dado porque Girolamo Riario, era sobrino del papa que acababa de fallecer. Lo que quiere Caterina, no su marido, ella, es asegurarse que seguirá siendo la señora de Imola, que seguirá siendo la señora de Forlì, que seguirán teniendo unos territorios que controlan en una comarca romana que se llama la Romaña. Desde allí impuso su criterio, porque Caterina terminó apoderándose de la fortaleza de Sant'Angelo e imponiéndole a la curia al nuevo papa, que será Bonifacio VIII, que no privaría a su marido de ninguno de los títulos que tenía, de ninguna de las prebendas de las que gustaba. Yo decidí tirar del hilo y decidí ver quién era aquella mujer, quién era Caterina Sforza. Era hija natural del duque de Milán, sobrina de Ludovico el Moro, el milanés que tuvo a Leonardo da Vinci a su servicio en Milán, trabajando durante muchísimo tiempo. Pero me voy encontrando con que esta mujer, que ya de por sí montarse en un caballo, estando embarazada, apoderarse de Sant'Angelo para tratar de imponer su criterio al colegio cardenalicio, eran elementos más que suficientes para saber que rompía también el molde. Pero ¿qué más había detrás de Caterina? Y me encontré que había una mujer excepcional. Ustedes habrán oído hablar
de un personaje de nuestra historia, un Ponce de León, al que se le conoce con el nombre de Guzmán el Bueno. Guzmán el Bueno defendía la plaza de Tarifa, la fortaleza de Tarifa, por orden de su rey, contra los musulmanes. Hay quien dice que no, que era contra otra facción de cristianos que estaban enfrentados, da igual. Quienes están asediando el castillo se han apoderado de su hijo y amenazan a Guzmán con matar al niño si no rinde la fortaleza. ¿Y qué hace Guzmán? Nos cuenta la historia, quizá legendaria, lanzar su propio puñal y decirle a quien tienen al niño que lo maten, pero que él ha recibido un mandato de su rey, que es defender aquella fortaleza, y la defenderá hasta el final. Lo llamaron el Bueno. ¿Qué hizo Caterina Sforza en una ocasión? Ella defiende la fortaleza de Rabaldino. Caterina tenía varios hijos, y en el momento en que está defendiendo Rabaldino, tiene un niño de 6 y otro de 8 años. Y quienes asedian la plaza de Rabaldino, la plaza de Forlí, donde está la fortaleza de Rabaldino, se han apoderado de ellos, y lo mismo que Guzmán. Amenazan con matar a los niños si Caterina no rinde la fortaleza. ¿Qué hizo Caterina? Subirse a la muralla, levantarse la falda, la alda, que se diría entonces, señalarse los genitales y decir: yo puedo tener más hijos. Rabaldino no se rinde. ¿Qué le dijeron a Caterina? De todo menos buena. Diablesa, virago, mala madre. Fíjense que el gesto es el mismo que el de Guzmán. Es el mismo en países distintos, en momentos distintos, pero es el mismo gesto. Amenaza de matar a unos niños, uno lanza el puñal, otra dice: yo puedo tener más hijos, y los dos deciden que no rinden esa fortaleza. Fíjense cómo enjuicia a la sociedad de un determinado momento un hecho realizado, llevado a cabo por un hombre o llevado a cabo por una mujer. Cuando yo fui descubriendo aquello, decidí que había que escribir una novela sobre esta mujer. Era algo alquimista. Hacía experimentos para tener, por ejemplo, el cabello rubio, que era como se llevaba en el Renacimiento, o para mantener blanca la piel, porque eso de broncearse era cosa de campesinas que estaban trabajando en el campo, quienes tenían, en fin, elementos de moda y desde luego significaban la élite de la sociedad, debían mantener la piel extraordinariamente blanca. No tenemos ningún retrato de Caterina. Hay quien ha dicho, conocen ustedes un cuadro de Sandro Botticelli que se llama Las Tres Gracias. Bueno, Las Tres Gracias es una parte que es la primavera de Botticelli. Hay quien dice que la gracia de la derecha, según la posición del espectador, es un retrato de Caterina Sforza. Bueno, no hay fundamento para hacerlo. Hay un retrato de Credi que se dice que es también un retrato de Caterina Sforza. Tampoco sabemos que Credi tuviese a Caterina como modelo, y ahora después le diré por qué probablemente ninguno de esos retratos atribuibles a la posibilidad de que representasen a Caterina Sforza deben responder a la realidad, en absoluto. Cuando los franceses de Carlos VIII invaden Italia, todos los estados italianos tiemblan. Nadie se atreve a enfrentarse al poderosísimo ejército francés. Sí se enfrentará a un personaje del que yo hablé en Soria el año pasado, que está en el sur, en Nápoles. Me estoy refiriendo a Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Pero en el norte de Italia, en el centro de Italia, nadie se atreve a enfrentarse al ejército de Carlos VIII. Nadie se atreverá luego a enfrentarse al ejército de Luis XII algunos años más tarde, salvo Caterina. Caterina es la única señora de un pequeño territorio que sí planta cara a los franceses. Digo planta cara porque pudo hacer poco. Los franceses terminaron sitiando Rabaldino, apoderándose de la ciudad y ella entregando esa fortaleza. Pero es la única que tiene la capacidad, el coraje suficiente para enfrentarse a un ejército invasor al que no pudo hacerlo su familia, los Sforza, los duques de Milán, al que no se atrevieron a hacerlo la República de Florencia, tampoco la República de Venecia. El Papa incluso firma un acuerdo con los franceses. Ella sí se enfrenta.
Hay algún detalle más. Cuando muere, ha tenido que abandonar Forlì, ha tenido que abandonar Imola, contrajo matrimonio en tres ocasiones, nunca tuvo un hombre a la altura de ella en su vida, ninguno de los tres, ni siquiera el último, Giovanni de Medici. Eso a mí me llevó, y les voy a contar también una anécdota, a construir un personaje en esa novela, en La Dama del Dragón, que se llama Giusti. No existió nunca, pero pudo haber existido. Era el guardaespaldas de Caterina, el hombre que la protegía, que iba, y el único que además, porque tenía genio, se atrevía a decirle, cuando hacía las cosas mal, que había hecho una cosa mal. En la novela, Giusti muere. Alguien me escribió diciendo, hombre, ¿por qué ha matado a Giusti y tal? Yo me defendí un poco diciendo, bueno, pero ¿cómo muere, no? Peleando contra media docena de enemigos en un mesón, llevándose a la mitad de ellos por delante, etcétera, etcétera. Sí, pero no quería morir. Me dijo una mujer en esa situación, mire, Giusti es el hombre que cualquier mujer quisiera tener a su lado a lo largo de toda su vida. Era leal, sincero, protector, capaz de decir la verdad, y yo me sentí particularmente orgulloso porque dije, lo he clavado. Ninguno de los maridos de Caterina había estado a la altura de ella. Yo quería construir un hombre, un personaje que estuviese a la altura de la mujer, que no existió, que me lo tuve que inventar, que vuelvo a repetir, pudo haber existido, pero además cuando me dicen, es el hombre que cualquier mujer quisiera tener a su lado a lo largo de toda su vida. No se me olvidan aquellas palabras. Digo, bueno, pues yo he hecho el Giusti que yo quería hacer, a pesar de que haya tenido que matarlo. ¿Qué hizo Caterina cuando muere? La entierran en la iglesia de Santa María delle Murate, en Florencia, bajo una losa blanca. Dijo que no pusieran nada. No le interesaba para nada que el mundo tuviese un recuerdo de ella. Por eso pienso que no le interesaba para nada que Botticelli o que Credi lo hubiesen pintado. Al final la lápida sí se grabó, porque su nieto Giovanni de Medici terminó siendo el gran duque de la Toscana y decidió que en aquella lápida, que era la tumba de su abuela, debería estar puesto su nombre. En Italia pues pasa muchas veces lo que... Claro, es que ellos son los que tienen más patrimonio histórico del mundo, nosotros vamos detrás. Italia es el país con el mayor patrimonio histórico del mundo y el segundo es España. Bueno, pues cuando tenemos mucho patrimonio lo vemos como una cosa normal y por lo tanto que se destruya tampoco le importa a mucha gente demasiado. Cuando se destruyó el convento de Santa María delle Murate, destruyeron la lápida y la tumba donde estaba Caterina Sforza. Pero fue una mujer verdaderamente extraordinaria. Una última anécdota, se las vio también con el Papa Borgia, con Alejandro VI y con su hijo, con César Borgia, con el Duque Negro. Al Papa intentó matarlo, mandándole un bastón hueco en cuyo interior había un trapo que había pertenecido a la vestimenta de un muerto aquejado de peste. Buscaba infectar al Papa. O sea, era una mujer de armas tomadas, ¿no? Cuando César Borgia se apodera de Rabaldino y la hace prisionera, buscó maltratarla, la violó. ¿Qué podía ser Caterina? Nos lo dice la única biógrafa que yo he encontrado. ¿Qué podía ser Caterina ante aquello? ¿Qué podía ser una mujer indefensa, prisionera, ha perdido una guerra? ¿Qué podía ser? Decirle a César Borgia, después de que la violara, ¿y todo esto es lo que tú eres capaz de hacer? La tercera de las mujeres es Mariana de Pineda. Mariana de Pineda es una granadina que nace a comienzos del siglo XIX, exactamente en 1804, y muere en 1831, muy joven, con 27 años. No sé si habrán observado que yo me refiero a ella siempre como Mariana de Pineda. Ella pertenece a la pequeña nobleza local granadina. El D, en el caso de España, es como el FON en Alemania, tiene el rasgo aristocrático, el D en el apellido tiene un elemento de aristocracia. Mariana es Mariana de Pineda. Lo que pasa es que ustedes la busquen donde la busquen, van a ver cómo ha desaparecido el D y se convierte en Mariana Pineda, porque es más popular. Y como ella defendió planteamientos de carácter, vamos a decir, progresista, para situarnos en el siglo XIX, que eran los liberales,
que fuese una dama vinculada a la pequeña aristocracia encajaba menos, era menos popular que si se suprimía el D. Entonces se la van a encontrar casi siempre referida como Mariana Pineda. Y desde luego, si preguntan por una plaza que hay en Granada dedicada a ella, ya les he dicho que era granadina, pues los granadinos le dirán, usted pregunta por la Plaza de la Mariana, que esa ya es la popularización definitiva del personaje, como ustedes comprenderán, ¿no? ¿Quién era esta mujer? Mariana es hija de un miembro de la aristocracia, han sido auditores en algunas audiencias aquí en España y también al otro lado del Atlántico, una familia, por lo tanto, de relumbre social desde el punto de vista aristocrático. El padre de Mariana, sin contraer matrimonio, deja embarazada a una señora de clase humilde, cosa que en la España de comienzos del siglo XIX significaba un extraordinario problema porque no podían casarse personas de diferentes estratos sociales. Existía prohibición legal, salvo que se obtuviesen permisos especiales. Ya tenemos que el nacimiento de Mariana es un nacimiento de una hija que entonces se denominaba ilegítima. Su padre muere muy pronto, la cría un tío suyo que se apoderará de todos los bienes que tiene Mariana y que la dejará prácticamente indefensa, con lo cual terminará por criarla una familia acomodada de artesanos granadinos, tienen panaderías, confiterías, pastelerías, esos son, la familia, el matrimonio, la presa, son quienes crían a Mariana. Y Mariana se queda también embarazada, con 15 años, sin estar casada, fíjense cómo va rompiendo moldes con un militar de corte liberal. Este militar de corte liberal muere 2 años después de que contrajeran matrimonio, con lo cual a Mariana la tenemos viuda con 17 años y madre de un hijo. ¿Qué hace Mariana? ¿Qué fecha acabo de decirles? Que ha nacido en 1804 y cuando tiene 17 años estamos en 1821. ¿Qué estaba pasando en la España de 1821? Pues que reinaba uno de los personajes más siniestros de nuestra historia, probablemente el más siniestro de todos. Me estoy refiriendo a Fernando VII. Pero en 1821 los liberales habían conseguido hacerse con el poder, obligado a Fernando VII a jurar la Constitución y dar paso a lo que se llamó el trienio liberal o el trienio constitucional. Mariana, que por razones de su matrimonio y por razones de su propia decisión, se vincula a las ideas de los liberales. Decide participar en política. Fíjense cómo vuelve a romper el molde. Las mujeres a principios del siglo XIX no participaban en política, era algo excepcional. Existían, ya lo creo que existían, pero era algo excepcional. La política era cosa de hombres. No había como ahora decir, bueno, un 50%, eso que hay que hacer, listas donde viene un hombre, una mujer. Las mujeres no participaban en política. Y cuando en 1823 termina el trienio liberal, ¿dónde tienen y cómo tienen que reunirse los liberales? A escondidas, de forma clandestina. Fernando VII los persigue, intenta incluso exterminarlos. Pues ya tienen un modelo de mujer que se dedica a actividades políticas, que se reúne en sitios donde concurren hombres, sitios que son lugares apartados y con nocturnidad. Si además se había casado embarazada, ya pueden ustedes imaginarse lo que la buena sociedad granadina decía de Mariana. En Clínica Veterinaria Mi Mascota somos profesionales en el mundo de las mascotas. Tenemos todos los servicios a tu alcance: consultas, cirugía, radiografía, análisis y servicio especializado de urgencias las 24 horas del día. Y si quieres poner guapa a tu mascota, ven y te sorprenderás con un servicio de peluquería adaptado a las necesidades de cada animal. Porque hacemos lo que amamos y amamos lo que hacemos. Mi Mascota, tu clínica veterinaria de confianza. Sorianos, Alcubilla José Sáenz está de liquidación. Acércate a nuestra tienda en la calle Santa María y descubre nuestros increíbles precios. Descubre la gran variedad de calzado que ofrecemos. No lo dudes más y aprovecha esta oportunidad. Y recuerda, seguimos de rebajas en nuestra tienda central. Calzados Alcubilla, 90 años al servicio de los sorianos.
En Serviam somos especialistas en control de plagas, abordando el problema de manera personalizada y ofreciendo el tratamiento más efectivo para resolver cada situación de manera eficaz, dando un servicio de calidad y garantía. Trabajamos en toda la provincia de Soria. Presupuesto sin compromiso. Serviam, más de 15 años garantizando tu salud y la de los tuyos. Nueva edición especial Fiat 120 aniversario. Fiat 500X con todo este equipamiento por 13.900 euros. La oportunidad de tu vida aquí y ahora. Gama Fiat con hasta un 40% de descuento y 10 años de garantía. Hermanos Mateo Lorenzo, Polígono Industrial Las Casas, Soria. Decide jugarse el todo por el todo en un intento de esos pronunciamientos que los liberales hicieron para acabar con el poder absoluto de Fernando VII. Va a haber una intentona, seguro que recuerdan muchos de ustedes el cuadro que va a llevar a cabo el general Torrijos. Hay un cuadro famoso de la historiografía del 19, el fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en la costa de Málaga. Para que ese movimiento pueda triunfar en Granada, los liberales granadinos piensan que necesitan una enseña, una bandera que sacar para que el liberalismo granadino, que es importante en una ciudad muy conservadora, Granada es una ciudad muy conservadora, pero el liberalismo granadino tiene su importancia. Granada tiene una importante universidad, muchos de sus profesores son liberales, han sido purificados cuando ha terminado el trienio liberal. La propia Universidad Granadina ha estado cerrada durante algunos meses, precisamente porque sus profesores eran extraordinariamente díscolos. Es decir, el ambiente es una ciudad extraordinariamente conservadora, pero donde hay elementos liberales importantes. Hay un autor del siglo XIX que se llama Antonio Alcalá Galiano, que nos dice que el gran oriente de la masonería española reside por aquellos años en Granada. La masonería está, en fin, impulsando el liberalismo, las ideas liberales, frente al absolutismo que representaba Fernando VII. Es decir, hay ciertas posibilidades de que si Torrijos inicia ese levantamiento y tiene cierto éxito, en Granada los liberales también se levanten. Pero necesitan una enseña, necesitan una bandera. Quizá algunos de ustedes recuerden que Televisión Española hizo una serie dedicada a Mariana de Pineda. La interpretó Pepa Flores, Marisol, y la imagen falsa de Pepa Flores bordando una bandera. Mariana no bordó nunca una bandera. Con todas esas vicisitudes que yo le he dicho, ella pertenecía a la nobleza. Y en la España de aquella época todavía sigue estando mal visto el trabajo manual. Ella manda bordar esa bandera a unas bordadoras profesionales que viven en un barrio típico de Granada del que ustedes habrán oído hablar, me refiero al Albaicín. Bueno, pues son unas bordadoras del Albaicín, no Mariana, quienes van a bordar esa bandera. Y por una circunstancia, que después si quieren en el coloquio yo se la explico porque el tiempo se me va acabando, por una circunstancia, el alcalde del crimen de la Chancillería de Granada, las chancillerías eran como los tribunales supremos de la España de la época. Había dos grandes chancillerías, una al norte del río Tajo, Valladolid, y otra al sur del río Tajo, Granada. La Chancillería de Valladolid y la Chancillería de Granada. Pues bien, el alcalde del crimen de la Chancillería de Granada, un tipo que se llamaba Ramón Pedrosa, se entera de que se está bordando una bandera con un lema propio de los liberales. Decide prender a quien ha mandado bordar esa bandera. No sé si ha leído alguno de ustedes la obra de Federico García Lorca, una obra de teatro que se llama Mariana Pineda. Federico se inventa una historia que literariamente tiene un atractivo extraordinario, pero que es falsa. Lo que Federico García Lorca crea es a un Ramón Pedrosa enamorado de Mariana de Pineda. Mariana le da calabazas y cuando se entera que está detrás de la bordadura de la bandera, decide vengarse por esas calabazas que Mariana le han dado. El recurso literario es espléndido, es decir, un individuo que se siente despechado porque no ha sido correspondido a los amores que le ha planteado a una mujer, decide ahora vengarse de ella. No tenemos ningún documento
que pueda garantizarnos que Ramón Pedrosa estuvo enamorado de Mariana de Pineda. Más bien al contrario. A través de una operación, en lo que cuento en Los hilos de la libertad, Mariana, Los hilos de la libertad, Ramón Pedrosa logra detener a Mariana. Y aquí es donde el protagonista, desde mi punto de vista, la protagonista, adquiere un fundamento extraordinario. Ella es madre de 2 niños. Uno lo había tenido de su matrimonio, ya les dije que se casa embarazada, etcétera, su marido es un militar que muere. Pero luego ha tenido un segundo hijo cuya paternidad es muy discutida y no se tiene claro quién fue. Fíjense, otro elemento más para considerar a Mariana una mujer extraordinariamente díscola en el tiempo que le está tocando vivir. Pedrosa le ofrece a Mariana la posibilidad de salvar la vida. ¿A cambio de qué? De que delate a todos sus compañeros liberales, que se tienen que reunir de forma oculta, de manera clandestina, en lugares apartados, y ahí es donde surge la gran protagonista, en mi opinión. Se niega. Se niega, y lo que le aterroriza en ese momento es qué va a pasar con sus 2 hijos, un niño y una niña, pequeños, uno con 8 años y otro con 10 años. Le encomendará a su abogado defensor que cuide de esos niños, porque no tienen a nadie más. Su padre había muerto, su madre se había marchado, su tío, que era quien debería haberse encargado de protegerla, la había privado de sus bienes, la había en cierto modo maltratado. No le queda nadie, no le queda nadie. Y resiste, no delata a sus compañeros, sabiendo que le espera el cadalso, porque la condena de Mariana ha sido una condena a muerte. A mí me hubiese gustado cambiar el final de esa novela y que los liberales granadinos hubieran tenido las agallas suficientes para, cuando la conducen desde la cárcel baja de Granada a donde estuvo el patíbulo, porque además se lo pusieron fácil. El capitán general de Granada, el conde de los Andes, era liberal, y le envió a la Chancillería un mensaje diciendo que si se producía algún altercado en la ciudad como consecuencia de la ejecución de Mariana, las tropas a su mando no se moverían. Estaba prácticamente diciendo que podían los liberales actuar porque el ejército no iba a intervenir. No intervinieron. Mariana fue ejecutada en lo que en Granada se conoce como la Plaza del Triunfo. Cuando vuelvan por Granada, acérquense a una de las esquinas de esa Plaza del Triunfo, donde hay una columna que recuerda el sitio donde fue ejecutada. ¿Qué hicieron con ella? Enterrarla rápidamente en una tumba anónima, pero alguien puso una cruz sobre esa tumba y se pudo identificar dónde estaba. Cuando los liberales llegan al poder, desenterrarán a Mariana, y el cadáver de Mariana ha pasado por multitud de sitios. Entre otras cosas es que hacían en el siglo XIX una procesión cívica en el que iban paseando por la ciudad los restos de Mariana. Hoy se encuentran en la Catedral de Granada, reposando, y yo espero que definitivamente que no sigan agitándolos de manera extraordinaria. ¿Cómo tenemos, y ya termino, testimonios de quién fue esta mujer? Pues ese abogado defensor de Mariana, que se llamaba José de la Peña y Aguayo, en realidad lo defendieron 2 abogados, José María de la Escalera y José de la Peña y Aguayo. Piensen que eran hombres valientes, eran liberales. Ponerse a defender a una procesada por sedición, por haber mandado bordar una bandera en la época de Fernando VII. Con eso está dicho todo. La defendieron y hicieron unos discursos brillantes. Peña y Aguayo dejó en un libro cómo fue todo el proceso. Por cierto, cuando yo tenía la novela terminada, la leyó un amigo mío, abogado, y me dice: tienes un error gravísimo. Yo, ¿cuál? Yo, influido por Hollywood, siempre veía que los abogados en los juicios de las películas norteamericanas se ponen de pie, se acercan al jurado, andan de un sitio para otro, se dirigen al juez, y yo había colocado a Peña y Aguayo y a de la Escalera poniéndose de pie, levantándose, ajustándose la toga, dirigiéndose, haciendo, y de pronto me dijo: en España en los juicios no se levanta nadie. Verán ahora ese juicio en el que están enjuiciando a unos individuos que han tratado de dar un golpe de Estado recientemente,
como todo el mundo permanece sentado. Permanecen sentados los acusados, permanecen sentados el fiscal o los fiscales, permanecen sentados los abogados defensores, permanecen sentados los jueces. Yo tuve que reconstruirlo todo, porque de pronto dije, yo levantando a esto, yendo de un sitio para otro, seguro que empiezo a tener problemas en algún momento. Es decir, alguien que me dirá, esto no es así. Estas serían las 3 mujeres, Hipatia de Alejandría, Caterina Esforza y Mariana de Pineda, a las que yo dediqué esas 3 novelas, El sueño de Hipatia, La dama del dragón y Mariana, los hilos de la libertad, porque pensé que eran ese tipo de mujeres a las que me refería al principio, rompían los moldes de su tiempo. Una se dedicaba a política, a reunirse con hombres en lugares apartados y oscuros. Otra, embarazada, se monta en un caballo, se apodera de Sant'Angelo y desafía a la curia pontificia. Y otra es una de las grandes matemáticas de su tiempo, no se casó nunca, era mujer adinerada y apostó por una cultura que estaba muriendo. Eso probablemente terminó por costarle la vida. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer un pequeñísimo descanso por una razón, porque Irene Vallejo va a proyectar una serie de imágenes en la pantalla y justo el tiempo suficiente para que los fumadores irredentos fumen un cigarrillo y los demás que no se muevan, porque en 5 minutos continuamos una vez esté preparado el ordenador. Solo 5 minutos.